Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta actividad académica. Mi nombre es Sandra Gutiérrez, especialista en entrenamiento en coloproctología. Quisimos traer, a partir de una serie de casos, la revisión de neutropenia y proctalgia como un grupo de desafíos clínicos que se presentan en el día a día en las unidades oncológicas. Dentro de los primeros elementos que quisiéramos determinar como objetivos es evaluar la clasificación de la neutropenia y los factores que predisponen a desarrollarla y el impacto de haberla desarrollado. Asimismo, hacer una toma de decisiones ajustadas en cada paciente inmunosuprimido con neutropenia que presente una patología no rectal infecciosa. De tal manera que debemos hacer un par de definiciones que ya todos conocemos para homogeneizar los criterios. En primer lugar, recordar que los neutrófilos son las células encargadas de la reacción inmunitaria innata eh, que realizan fagocitosis de destrucción de los elementos infecciosos y esta a su vez es la que genera las colecciones o la pus que si tenemos un paciente con un recuento menor de 1.500 células por mililitro, se encuentra ya en un estado de neutropenia y cada 500 que descienda pasa de leve moderada a severa e incluso menor de 100 se considera una neutropenia profunda. Y la neutropenia cualitativa, que es un concepto donde la patología, si bien puede contar con recuentos normales, su funcionamiento no es normal o no es eficiente. El nadir, que es otro concepto que se debe tener en cuenta, que es el periodo de recuento celular más bajo que tienen los pacientes a los 7 o 10 días de aplicada una quimioterapia mielosupresora o hasta 45 días después de un trasplante de médula halogénico. La importancia de todos estos criterios es porque la neutropenia prolongada, es decir, con un corte mayor a 7 días, o severa, que es menor de 500, predispone 10 veces más a desarrollar sepsis y a su vez es muy poco probable que las personas generen colecciones por las premisas que hemos comentado. Por otro lado, el paciente neutropénico puede desarrollar sepsis y un 30% son de origen gastrointestinal y hasta casi un 10% de origen anorrectal. Dentro de los datos epidemiológicos para desarrollar infecciones anorrectales en inmunosuprimidos, podemos tener varios datos. En principio, del 8 al 10% pueden desarrollarlo, sobre todo en pacientes con enfermedades que requieran quimioterapia mielosupresora o algunas otras patologías que inmunosupriman. La recurrencia puede darse en uno de cada tres pacientes y es 10 veces más frecuente en neoplasias líquidas. Y la mortalidad, que varía en un rango entre la mitad o hasta el 78%, está influida no solo por la infección anorrectal, sino por la enfermedad de base y los efectos potencialmente letales de los tratamientos. Dentro de los factores de riesgo propios del paciente, podemos entender que la edad un corte mayor de 60 años, el estado funcional del paciente, las comorbilidades propios de la enfermedad también como la inmunosupresión, que puede ser funcional o patológica, que altera la inmunidad en estos pacientes y la etapa del cáncer en el que se encuentren, así como los factores propios del tratamiento, que ya sea neutropenia farmacológica, los efectos tóxicos como mucositis, enteritis, diarrea, intolerancia a la vía oral o efectos de los medicamentos para el dolor, que propiamente los opiáceos tenemos el estreñimiento. Todos estos factores se suman, además de un factor en común que puede ser la trombocitopenia, también propia de las neoplasias líquidas, que aumentaría el riesgo a sangrado y es 2 de cada 3 pacientes neutropénicos también presentan alguna otra alteración de las líneas celulares. Entonces, ¿cómo se presenta este tipo o cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces, tenemos un paciente que por algún motivo tiene una lesión en el anodermo, la mucosa, llamémoslo laceración por mucositis, por un acto defecatorio difícil, y junto a esto una microhemorragia. Como no tenemos
un nivel de inmunocompetencia adecuado, entonces las bacterias endoluminales pueden traslocar rápidamente de la luz a la pared, generar un edema, aumentar la permeabilidad capilar y puede irse por dos líneas, hacer una isquemia, necrosis local o propiamente cursar con una bacteremia sin tener isquemia o necrosis y esto finalmente llevar rápidamente a una falla orgánica multisistémica, lo cual necesita una atención clínica temprana y esto constituye una emergencia. Uno podría preguntar si ya es posible evitar este tipo de lesiones anorrectales y esta pregunta se la hicieron en el 2018 los tratantes en el Hospital Oncológico de Nafgan en China, donde vieron que sus pacientes en 2013 tuvieron la asociación en un 17% de infecciones anorrectales y neutropenia. Entonces, crearon un protocolo de prevención después de identificar los factores de riesgo que ya mencionamos y evaluaron a los 253 pacientes en el año siguiente, tratando de implementar las maniobras de prevención y encontraron en un seguimiento a un año, incluso posterior a prevenirlas, que la incidencia pasó de 17% a un 5% en un año y se mantuvo en el año siguiente. Esto quiere decir que una reducción del 65%. Y en un caso similar, encontrado en el Hospital Metodista de Houston, en donde implementaron un protocolo igual, entrenaron al personal, entrenaron a los familiares y a los pacientes y evitaron el estreñimiento. El resultado fue exactamente el mismo, 66% de disminución en la incidencia de casos. Ahora, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Claramente, tenemos que hacer una evaluación clínica muy detallada y la anamnesis es extremadamente importante, ya sea de lo que nos menciona el paciente o que nosotros intencionalmente hagamos las preguntas. Debemos aclarar que el paciente inmunosuprimido no presenta un cuadro típico, son cuadros larvados, inespecíficos, pero lastimosamente, como lo habíamos mencionado, de rápida progresión. Es así como que parte de lo que debemos preguntar es si hay dolor y un 80% de nuestros pacientes van a mencionar este como el primer síntoma. También pueden haber episodios de diarrea o fiebre recientes en la mitad de los pacientes y ya en un 20% algunos pueden tener escalofríos, tener hemorrectorragia o tumefacción eh, anorrectal. El examen físico detallado es prioritario y nosotros debemos recordar que ante un inmunosuprimido con un foco infeccioso no podemos obviar el hecho de que el paciente puede cursar con una sepsis e incluso encontrárnoslo en shock de una manera muy discreta. Entonces, evaluar el estado de perfusión del paciente, si hay unos focos adicionales, dentales, ópticos, cutáneos y abdominales. Y cuando vamos a hacer la evaluación anorrectal, hacer una inspección muy bien elaborada, detallada, tocando las fosas isquiorrectales, evaluando lesiones cutáneas, describiendo si hay dermonecrosis, celulitis, si hay algún tipo de laceración o fisura, orificios secundarios que nos hagan pensar en trayectos fistulosos, cómo está la dermatitis, si hay celulitis, si hay renitencia o no, si hay crepitaciones y con todo esto llenarnos de motivos y de sospechas clínicas. Y una de las preguntas que casi siempre vienen a colación es la importancia o no del tacto rectal o el peligro o no del tacto rectal. En 1986 encontramos el único estudio donde asociaron que en 54 pacientes neutropénicos después de alguna instrumentación o tacto rectal presentaron en el 7% bacteremia y desde entonces no se encuentra otro hallazgo parecido a un ensayo clínico o a una cohorte o un estudio adicional y las guías empezaron a colocar una frase repetida que es que no se debería hacer la toma de temperatura rectal, realizar enemas, colocación de supositorios o tactos rectales,
en pacientes en neutropenia. Y las guías hacia 1994, las americanas decían que no debía negarse el tacto rectal, aunque hay un riesgo de translocación bacteriana y empeoramiento de la enfermedad. Y para el 2014 también el grupo o los grupos brasileños oncológicos tenían esta premisa. Ahora, claramente, las guías más importantes europeas y norteamericanas de pacientes de infectología, epidemiología, trasplante de médula, están en contra de hacer tacto rectal. Y todos estos en sus referencias tienen las mismas que mencioné previamente. En conclusión, pues no es que haya una postura respaldada con una literatura concluyente que nos haga entender si realmente está prohibido, pero una de las reflexiones que hacemos nosotros es qué tan indicado está un tacto rectal en contexto de una proctalgia, si es diferente la indicación en inmunosuprimidos que en inmunocompetentes y si el tacto realmente cambiaría las conductas específicamente en estos pacientes inmunosuprimidos. Nosotros pensamos que la indicación de hacer un tacto rectal en proctalgia, pues no es muy elevada, que una inspección adecuada toma los datos más relevantes que necesitamos, pero sí que aumentaríamos el dolor y de todas maneras tendríamos que cumplir un algoritmo diagnóstico que vamos a ir llevando a cabo con imágenes. Ahora, en los exámenes generales que todo paciente debe tener ante un foco séptico y más en inmunosupresión, incluyen el hemograma para clasificar qué líneas celulares están alteradas y qué tan profundamente alteradas están. Si bien los marcadores de inflamación no se ven alteradas en alteraciones, en lesiones medulares, porque no depende propiamente de la médula ósea, sino del hígado o de la paratiroides, en realidad no cambian las conductas si están normales, elevados eh, o elevados. Y los cultivos sí son obligatorios en este tipo de pacientes, tanto hemo como urocultivo. ¿Y qué podemos encontrar en las revisiones de la literatura acerca de imágenes de alta capacidad diagnóstica, de alta resolución e imágenes endoscópicas? En principio, el TAC de abdomen y pelvis tiene una alta sensibilidad, especificidad de valor predictivo positivo para sospecha de colitis o proctitis neutropénica, no para patología anorrectal. Es más fácil, es más disponible, es más rápido, un poco menos costoso que una resonancia y tiene excelente resolución para esta detección, pero su rendimiento baja en cuanto a patología anorrectal. Está indicado en cuanto a patología de proctitis neutropénica, si no hay mejoría, repetirlo, o si yo quiero hacer ya el estudio propio de la pelvis, pues una resonancia, que no debe tardar más de 7 días en indicarse en caso de no mejoría. La resonancia de pelvis, por su parte, puede tomarse con o sin contraste. El protocolo más eficiente incluye el contraste con un rendimiento elevado del 100% de capacidad diagnóstica, una especificidad del 86%, un valor predictivo positivo del 90%. Se indica con mayor exactitud en lesiones anorrectales, que es lo que nos trae a esta revisión, y es capaz de diferenciar inflamaciones, trayectos fistulosos, abscesos, colecciones, definir los trayectos propios de las fístulas y alteraciones de los tejidos blandos con una certeza elevada. Entonces, esta sería la imagen diagnóstica de elección en esta enfermedad. ¿Y cómo la podemos interpretar rápidamente? En el corte axial, la fase ideal no es la precontraste ponderante uno. Vemos que sugiere allí una fístula, pareciera que es una colección, pero realmente tiene muy baja señal. En cambio, cuando se hace la fase postcontraste ponderante uno, la resolución
aumenta la capacidad de la intensificación de las imágenes, permite diferenciar las estructuras normales, el esfínter anal, los tejidos blandos y los alterados también se pueden ver, las fístulas, los trayectos y las colecciones. Y la otra fase muy importante es el T2 ponderado con supresión de la grasa, donde también se ven hiperintensas las colecciones y se logran ver los trayectos fistulosos. Esto en caso de que no contemos con una lectura inmediata, pues sería como un análisis preliminar hecho por el coloproctólogo. Otra de las preguntas es, bueno, ¿y recomienda a las guías realizar estudios endoscópicos en neutropenia? Y pues la Sociedad Europea está completamente en contra, dice que es mejor evitarlo por los riesgos de hemorragia y perforación y que si la indicación de realizarse persiste después de restablecer los recuentos celulares, pues en ese punto se podría realizar. Los de la Asociación Americana son neutros, dicen que pues no hay pruebas suficientes ni para indicarlo o para contraindicarlo, pero pues no creemos que para este caso cambie las conductas. El espectro clínico entonces estaría entre las lesiones anorrectales no infecciosas, fisuras, hematomas, patología hemorroidal y las lesiones anorrectales infecciosas que son las que nos agrupan el día de hoy que puede presentarse como celulitis, abscesos, fístulas, y estas fístulas, una de cada tres puede estar asociada con abscesos, y la proctitis neutropénica, que es otra de las manifestaciones. Entonces, ¿cómo podemos trazar un plan terapéutico a la luz de la evidencia? Pues primero, definir si lo vamos a hacer hospitalizado o si este paciente se puede llevar de manera ambulatoria tratamiento antibiótico. Y las diferentes asociaciones oncológicas crearon una escala en donde si el paciente tiene alteración del estado general o hipoperfusión y la escala menor de 21 es mejor hospitalizarlo y dar antibiótico endovenoso. Por el contrario, si la escala es por un corte mayor de 21, es un paciente que está en un buen estado general y puede enviarse a casa y tiene un rendimiento moderado con un valor predictivo positivo bueno y se aplica en algunas de las distintas series. Por otro lado, también debo evaluar la predicción de mortalidad al paciente que tengo enfrente. Entonces, dentro de las patologías más importantes serían las leucemias mieloide y linfoide aguda, el linfoma de alto grado y las fases blásticas de las leucemias crónicas. Y luego ya vendrían como la severidad de la neutropenia, la duración de la misma, el tratamiento que esté recibiendo y dónde está la afectación. Todo esto con cortes entre 5, 9 y 13 para definir si hay o no riesgo de mortalidad y entonces los grupos con un corte de 5 tienen un 0% de mortalidad o un 6% para los del grupo de 9 a 12 puntos y por encima de 13 en 40% probabilidad de mortalidad con un área bajo la curva importante de 0,82. Entonces esta tablita también la podríamos aplicar en nuestros pacientes. Debemos claramente dar un soporte de hidratación, hemodinámico, monitoreo y evaluar el estado de perfusión y hidratación del paciente y evaluar si hay alguna falla orgánica para remitirlo trasladarlo a la unidad de cuidado intensivo o a la unidad hemato-oncológica en caso que el paciente se vaya a tratar hospitalizado. Las medidas terapéuticas generales pues son analgésicos, las medidas higiénico-dietarias que conocemos y dentro de las de soporte de medicamentos, a suspender la quimioterapia y los inmunosupresores, al menos hasta recuperar el recuento celular. Y por debajo de 50, de 500 recuento de neutrófilos, usaba los estimulantes de colonias de granulocitos.
El antibiótico es fundamental y es casi de las primeras cosas que debemos hacer, reconociendo que es una flora polimicrobiana y que uno de cada cuatro van a presentar bacteremia, muy raro presentación de eh, hongos como sobreinfección. Entonces debemos dar antibióticos de amplio espectro, propios de cada institución, pero pues los sugeridos de la literatura incluyen el pipetazos, carbapénémicos y evaluar el recuento celular para definir el paso rápido a vía oral de acuerdo a la respuesta también. Con todo lo anterior, un 80% de los pacientes resuelven sin necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces la pregunta es si operar en fase neutropénica moderada o severa, y las complicaciones son de uno por cada cuatro pacientes y una mortalidad de 11%, y todos tienen dos hasta cinco veces más riesgo de complicarse si se encuentran en fase neutropénica comparado con aquellos que fueron operados con un recuento al menos por encima de 1500. Entonces, la idea es reconocer que solo van a intervenirse aquellos que no respondan al tratamiento no operatorio y no ofrecerles la cirugía de entrada. Las implicaciones son muchas y entre ellos que no hay capacidad de respuesta a infecciones transoperatorias, la capacidad de granulación y de cicatrización es nula. También hay alteración en la adherencia plaquetaria y, como lo mencionamos, la mortalidad es elevada. Entonces, en contra de operar en fase neutropénica están las guías oncológicas europeas americanas, las guías de infectología americanas y la Sociedad de Coloproctología americana, que solo se reserve para complicaciones específicas como perforación, necrosis o abscesos remitentes, aquellos que realmente no respondan al tratamiento no quirúrgico. Entonces, el tratamiento no quirúrgico se le ofrece a todos y ya tenemos un 80% asegurado de respuesta en nuestros pacientes. Para los que no, podríamos hacer un tratamiento guiado según este recuento celular y la clínica para evitarnos las complicaciones y la mortalidad. Y esto significa que si nuestros pacientes están por debajo de 1000, le doy solo antibiótico-terapia y cuando pasen por encima de 1000 los lleve al quirófano. Esto a través del uso de estimulantes de colonias de granulocitos. Quienes han publicado experiencias clínicas usando este protocolo en el Instituto Nacional Oncológico de Estados Unidos? Tienen una serie publicada para el 2015 con 64%, donde tuvieron recurrencia en el 28% de los pacientes. eh, y les ofrecieron al 6% manejo quirúrgico de entrada, al 93% manejo no operatorio, y fue exitoso en el 63% de los pacientes, solo requirieron cirugía un 30% adicional. Y para contarles nuestra experiencia en el último semestre, pues fueron 26 pacientes de 52 años en promedio, más en mayoría hombres sobre mujeres, con diagnósticos un 70% oncológicos, predominantemente leucemias y linfomas, también infecciones de inmunosupresión o inmunosupresión mediada por medicamentos. Entonces tenemos pacientes en quienes a la entrada se les dio un manejo general con antibióticos y obtuvimos una mejoría en el 65% de los pacientes. En quienes no se obtuvo la mejoría, que fue en el 34%, aplicamos previamente tratamiento quirúrgico, estimulantes de colonias de granulocitos y logramos un 77% de mejoría. Es decir, que la mejoría global de todos los pacientes que tratamos fue el 92%. Hubo una recurrencia y una paciente que tiene un dolor intenso y una muy lenta, casi nula cicatrización de una fistulotomía. Se realizó una intervención y no obtuvimos mortalidad. Entonces, nuestras conclusiones para finalizar sería:
que reconocer que la proctalgia en inmunosuprimidos es una condición de emergencia y requiere una asistencia inmediata, pero que puede prevenirse en el, no, en el 65% de los casos con una educación, unas charlas educativas y evitar periodos de estreñimiento. En aquellos pacientes neutropénicos con infecciones anorrectales debemos recordar que no son cuadros clásicos, son atípicos, velosos, potencialmente letales y que son efecto tanto de la patología basal como del tratamiento, que la neutropenia condiciona el tipo de reacción inflamatoria que yo tengo, el curso de las infecciones, la probabilidad de desarrollar sepsis, la cicatrización e incluso la mortalidad como un factor independiente. Es decir, que es lo más relevante en este tipo de pacientes es tratar de mejorar el estado de la condición de neutropenia. Finalmente, un diagnóstico temprano podemos decir que compraría tiempo terapéutico para evitar la rápida progresión de la enfermedad y podemos hacer un tratamiento específico con la antibiótico-terapia, un soporte general y con esto impactar en reducir estancias hospitalarias y mortalidad y solo ofrecer en casos selectivos el tratamiento quirúrgico previo uso de estimulantes de colonias de granulocitos. Agradezco mucho su atención y te dejo micrófono abierto para resolver dudas o escuchar comentarios. Muchas gracias.